Buen día, iglesia. Una vez más, pues gracias a Dios pues, nos permite traer un mensaje, traer una palabra de bendición para nuestras vidas, para aquellas personas pues, que se conectan y que nos ven cada semana. Pues esos mensajes son de edificación y la intención de nuestra iglesia es pues, que usted tenga siempre una palabra fresca para cada semana, cada 8 días y poder contar con la voz de Dios en su vida. Entonces, para empezar, pues yo quiero orar, quiero darle gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad que nos da de traer este mensaje y que usted también se haga partícipe de esta palabra y que escuche la voz de Dios, que es lo importante. Entonces, Padre, yo te doy gracias en este día, gracias por la oportunidad que me das nuevamente de venir ante ti, Señor, y poder dejar, Señor, que tú me uses como ese instrumento útil en tus manos, Señor. Ayúdanos a enseñar, a divulgar esta tu palabra, Señor, conforme a lo que está escrito en ella, Señor. Ayúdanos a entender todos los propósitos que tú tienes y planes para cada una de nuestras vidas. Ayuda a aquella persona que está viendo o escuchando este video para que decida de una vez rendirse a tus pies, Señor. Decida de una vez entregarse a ti, Señor, sin tapujos, sin argumentos de su mente, y que el Espíritu Santo sea convenciéndolo de pecado, de justicia y juicio. Yo te doy gracias, a ti te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya iniciando con este mensaje, pues el título de este mensaje se llama este título de esta prédica, y pues es un mensaje muy bonito porque hoy en día vemos como, y de hecho la palabra ya nos lo dice, hoy en día vemos como la enemistad entre los hombres, el orgullo, la vanidad, como lo dice en Timoteo allí, que el carácter de los hombres en los postreros tiempos iba a ser así. Iba hombres blasfemos, amadores de sí mismos, hombres que piensan en solo ellos mismos, y hay un egocentrismo que se está apoderando del mundo y de cada persona. Hoy en día pues hay muchas personas que quieren solamente que los estén adulando, que los estén admirando solo a ellos, y pues ha crecido mucho el egocentrismo. Entre matrimonios ya no se entienden porque cada uno por medio de su orgullo y querer dominar uno al otro, pues esto no los deja que verdaderamente haya una paz en la vida marital, en la vida entre hermanos, entre familias. Se pelean por herencias, se pelean por muchas cosas entre hermanos, y es porque allí reina el orgullo, allí reina el egocentrismo. Y pues esta palabra yo le he dado gracias a Dios porque nos permite como desnudarnos, ¿no?, ante Dios, y desnudarnos ante lo que verdaderamente somos, porque a veces tendemos a ser egoístas, a veces tendemos a ser hombres que envidian y que odian y que señalan, y esto es lo que hace parte prácticamente de esta última generación, que es la que vemos que prácticamente nos ha llevado a ese egocentrismo. Y claro que está escrito, ¿no?, que todo esto viene con el fin y el propósito de ver lo que el Señor ya había profetizado, de que viene un hombre que va a ser el centro de todo este mundo, donde el mundo no lo va a rechazar, y precisamente es un hombre que va a ser egocéntrico y que va a ser un dictador mundial. Entonces, pues, para empezar quiero ir allá a un versículo que nos habla allí precisamente de esta historia de Caín y Abel, allí en el capítulo 4 de Génesis. Vamos a mirar allí desde el versículo 3, dice así: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí, hasta ese versículo, que prácticamente nos está diciendo qué fue lo que pasó en la historia de estos dos hermanos, porque se suponía que su padre Adán y Eva les habían enseñado a traer ofrendas a Dios por causa de su pecado. Acordémonos de que las ofrendas empezaron a surgir a causa de cuando el Señor los expulsa del Edén. El Señor prácticamente los
los viste o les da una vestidura de animales, los viste con piel de animales. Y al vestirlos con piel de animales quiere decir que hubo un sacrificio, que hubo sangre, que corrió sangre de estos dos animales, de estos animalitos que prácticamente el Señor sacrificó para poderlos vestir a ellos con una justicia a través de la sangre. Y esto tuvo que haberles enseñado a sus hijos, y de hecho pues decía que ellos venían y traían ofrenda a Jehová. Uno trajo lo mejor de sus frutos y el otro trajo lo mejor de sus ovejas. Y dice que el Señor miró con agrado pues la ofrenda de Abel, pero hay algo especial y tenemos que entenderlo, y a través de la palabra de Dios, y si todo lo encerramos bajo ese sacrificio, y que ya estaba hablando de un cordero, ya estaba hablando prácticamente de todo ese sacrificio que el Señor Jesucristo iba a hacer por el mundo entero, pues aquí empezamos a ver o a vislumbrar cómo la palabra de Dios allí desde Génesis nos enseña realmente qué es lo que le agrada al Señor, qué es lo que le agrada, ¿verdad?, al Padre, y por qué tuvo que entregar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, estos son simplemente semejanzas, tipos, sombras de la ofrenda mayor que iba a venir para el mundo entero. Entonces dice acá que Él trajo lo mejor de sus frutos, y ese fruto que era, pues era algo que salía de la tierra, que nacía de la tierra. Pero si nosotros nos devolvemos un capítulo más atrás, ahí vemos que cuando el Señor maldice a la serpiente, maldice prácticamente la tierra, y le da como esos castigos, como esas ordenanzas a Satanás de que se arrastraría por la tierra y que sería prácticamente maldecido. También le dice al hombre que maldita será la tierra por tu causa, le dice a la mujer que sentirá dolores de parto, y todo esto que vino a causa de ese pecado, de esa falla que hicieron. Pero vemos que la tierra era maldita. Entonces, si este fruto que nacía, ese fruto que trajo Caín al Señor, pues era de una tierra maldita, de una tierra que prácticamente lo único que crecía era maldición. En esa tierra, cardos y espinos dice que le darán. Entonces, asimismo dice que Abel también trajo lo mejor de sus ovejas, y lo mejor de sus ovejas pues era algo sacrificado a Dios como una oveja, como un sacrificio vivo, y que ese sacrificio sí era el que perdonaba nuestros pecados, o que perdonaba en ese momento el pecado de Abel, y ese sacrificio lo hacía él pensando siempre en agradar al Señor. Entonces, cuando vemos aquí que prácticamente Abel trae sus ovejas, el Señor mira con agrado porque hay derramamiento de sangre. Y dice allí en Hebreos 9:22 que donde hay derramamiento de sangre, donde no hay derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y era la manera como el Señor perdonaba los pecados, a través de la sangre de estos sacrificios que se empezaron a hacer después de la caída de Adán y Eva. Entonces allí es donde vemos por qué al Señor le agradó la ofrenda de Abel, mas no le agradó la ofrenda de Caín. Entonces muchos dicen que no, que es que, y ponen muchos ejemplos de que tal vez Caín era malo, y que estaba destinado y predestinado para ser malo, y que Abel estaba predestinado pues para ser bueno, pero no, eso no es lo que nos dice la palabra. Dice que se agradó fue de las ofrendas que ellos trajeron. Entonces dice acá, la mayoría de personas pensamos que Caín mató a Abel, y que por la ofrenda, simplemente porque se vio rechazado por Dios, y entonces Caín, al verse rechazado por Dios, pues fue y mató a Abel. Pero realmente eso no es cierto. Realmente el Señor sabe y sabía lo que iba a ocurrir, porque Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él sabe todas las cosas, y pues aquí en el 7 nos dice así, versículo 7, dice acá, si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. En el 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito serás tú de la tierra que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
Entonces, aquí es donde está el título de esta prédica, de este mensaje. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿O soy guarda de mi hermano? Entonces, aquí es donde el Señor le pide cuentas a Caín, porque él sabía lo que Caín había hecho. Y en la historia, en los trasfondos de esa historia, pues nosotros vemos, consultando otros libros que la misma palabra de Dios nos muestra, estos otros libros nos muestran de que uno era labrador, que era Caín, y el otro era ganadero o era pastor de ovejas. Y entonces este hombre, el pastor de ovejas, pues él daba lo mejor de su ofrenda, de sus ovejas, y el agricultor pues daba lo mejor de su agricultura. Pero nos cuenta una historia que hay un trasfondo consultando otros libros, digamos así, vamos a otras fuentes de información. Nos dicen que prácticamente el ganado de Abel pasó por encima de los sembrados de Caín, y eso fue lo que enfureció a Caín, y de hecho pues allí hubo una pelea entre este agricultor y este ganadero o este pastor de ovejas, y al haber discutido por esto, pues Caín se ensañó, pues Caín llegó a este odio, y que prácticamente sabemos, porque no vamos tampoco a culpar solo a Caín, porque Abel también tuvo que haberse airado, también era pecador, igual que todos nosotros. Después de Adán y Eva, todos los que hemos nacido, somos pecadores, pues tuvieron que haber tenido una riña, una pelea grande, donde bajo la ira, pues Caín mató a su hermano Abel. Y allí fue donde él fue y lo enterró, y allí fue donde Dios o el Señor habló con Caín diciéndole, ¿dónde está tu hermano? Y él le respondió a Jehová, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y el día de hoy podemos ver que esa pregunta la podemos hacer hoy. ¿Acaso somos guarda de nuestros hermanos? ¿Somos guarda de aquellos que de pronto viven en necesidad y nosotros vivimos muy bien? ¿Será que nos importa a esas personas? ¿O nos importa de pronto nuestro padre, nuestra madre, que ya son ancianos y que de pronto en algún momento nos dieron la vida, nos criaron, y que ya llegamos a tener un buen puesto o un buen estado financiero y ya no nos acordamos ni siquiera de ellos, de nuestros abuelos? Hoy vemos todo eso, porque el mundo se ha endurecido en su corazón, porque el mundo lo que ha hecho es señalar, porque el mundo lo único que ha hecho es tener ese egocentrismo. Entonces, ¿por qué esta palabra? Porque el mundo está llegando a este fin y a estas mismas consecuencias que sufrió Abel de parte de su hermano Caín. Entonces, hay muchos que envidian, que odian, hay muchos que quieren hacer daño a otros, y a veces uno no sabe ni por qué. Si nosotros vemos la historia del Señor Jesús, dice que a él lo odiaban, y sin saber por qué sus hermanos lo odiaban, lo tenían como el que era diferente, como el que el papá lo tenía y la mamá lo tenían consentido. Entonces, a veces todas estas cosas se forman es porque el odio que hay en nosotros debido al pecado que mora en nosotros. Entonces hay odios, envidias, celos, iras, contiendas, como nos dice en la palabra de Dios. Igual sucedió con la historia de José. Si nosotros vemos la historia de José, sucedió lo mismo. Sus hermanos lo odiaron, y dice que lo odiaron sin causa. A Jesús lo odiaron sin causa. Y muchas personas odiaron a Jesús, muchas personas odiaron a José. Entonces aquí es donde vemos que el enemigo siempre ha estado detrás de todas estas personas y los ha controlado y los ha puesto en contra de nosotros. Entonces aquí decía, somos el guardián de nuestro hermano, tenemos la responsabilidad de guardar a nuestro hermano. Entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde yo puedo responder por mi hermano? Uno dice hermano de pronto en carne, hermano en linaje o en sangre, pero también tenemos hermanos en Cristo, hermanos que han recibido a Cristo y que hoy de pronto no tienen una vida buena, de pronto las circunstancias, la vida les ha dado muy duro y viven mal. Entonces nosotros nos encargamos de ellos, nosotros verdaderamente vemos por ellos, vemos su parte espiritual, su parte sentimental, su parte física. De pronto si hay una necesidad, que se encuentra en un hospital, en una cárcel, acordémonos de ayer, de los sacerdotes que fueron a este hombre, que vinieron unos hombres y lo robaron y lo dejaron ahí golpeado. Y dice que vino un sacerdote, vino un puritano y vinieron muchos hombres
y ninguno de ellos se apiadó de él. Pero hubo un hombre que fue el gran samaritano, el buen samaritano, que vino y le vendó sus heridas y vino y lo llevó. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Eso es lo que quiere realmente que nosotros nos responsabilicemos también por el otro. Hoy en día pues las personas dirán, no, pues yo veo que alguien lo están atracando o alguien lo están robando, lo están, de pronto le van a pegar. Yo no me meto porque las circunstancias a veces se vienen en contra de nosotros, pero resulta de que eso ha sucedido por la maldad y por todo lo que ha habido en este mundo. A la gente ya le da miedo meterse, porque a veces sufren las consecuencias ellos mismos. Pero sí podemos llamar a la policía, pues sí podemos, o tenemos a la mano muchos recursos, llamar a más personas, pero hacer algo, pero no quedarnos ahí mirando cómo matan o cómo roban a alguien. Entonces allí es como si no nos preocupara lo que pasará con nuestro hermano. Entonces esa es la pregunta, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Entonces, para ir a otro versículo, lo tenemos allí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Aquí podemos ver verdaderamente cómo está el corazón del hombre para esos tiempos y que en la palabra de Dios ya lo había profetizado, ya lo había prácticamente dicho antes de que sucediera. Entonces, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice así. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, aquí nos está diciendo que Caín mató a su hermano, ¿cierto? Que Caín prácticamente las obras de él eran malas. Y dice acá que ahora somos hijos de Dios, ahora hemos cambiado, ahora tenemos una nueva naturaleza. A las personas que ya recibieron a Cristo, que ya se arrepintieron de su pecado, que ya quisieron que Cristo viniera a morar a sus vidas, pues son nueva criatura, dice la palabra de Dios, han nacido de nuevo. Y dice aquí en este versículo que ahora somos hijos de Dios, pero que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún estamos en esta carne, en este cuerpo que nos lleva al pecado, que nos lleva a cometer muchos errores. Entonces, allí es donde tenemos que darle a Dios el permiso que llene nuestras vidas con su Santo Espíritu, que nos haga fuertes para poder confrontar el pecado que mora dentro de nosotros, mora en nosotros por medio de esta carne, mora en el mundo y viene la tentación del mismo Satanás. Entonces, cuando aquí dice que el Señor le reclama prácticamente a Caín por su hermano, le dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Porque no le importaba nada, porque realmente él vivía para él mismo, él vivía para sí mismo. Y entonces aquí donde nos dice que todo aquel que prácticamente tiene a Cristo, pues debe tener el amor de Dios también en él, debe preocuparse por su hermano, debe preocuparse por todo lo que su hermano es. Entonces, vemos cómo tenemos responsabilidades como hijos de Dios, responsabilidades como hombres, como que tenemos que darle cuentas ante un gobierno, unas leyes terrenales. También tenemos que dar cuenta por lo que hagamos. Una persona que mate o que robe o que viole a otra, pues tiene que pagar las consecuencias en una cárcel o en determinada condena que se le dé. Eso es lo que pasa, hablándolo físicamente o hablándolo así, en lo que vivimos terrenalmente todos los días, pero acordémonos que también hay una condenación eterna. A veces uno dice, tantos maleantes que hay que tienen dinero y que hacen de las suyas, bueno, ¿cuándo será que se va a hacer justicia en ellos? Pues de pronto en esta tierra aún mueren sin que nadie les pida cuentas o que sin que paguen por su pecado, pero sí va a dar cuentas allí en el juicio eterno, allí va a haber un juicio. Dice el Señor allí en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y que después de esto el juicio. Nadie se va a salvar de ese juicio. Aquí de pronto podemos comprar abogados, salir de la cárcel pagando mucho dinero, pero ante la presencia de Dios y allí en el juicio de Dios, nadie va a poder salir airoso, ¿cierto? O va a poder salir riéndose como se ríen hoy en día de las leyes, diciendo, burlé la ley. Allí el Señor dice en su palabra que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre coseche, eso también segará.
quiero ir allí a un versículo que está en Juan 13, aquí más adelante, Juan 13, versículo 35, que la palabra es muy explícita y qué rico es uno entender todas estas cosas y ponerlas en práctica. Dice 13:35, dice así: hijitos, aún estaré con vosotros un poco me buscaréis, pero como os dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos por los otros. Entonces, el Señor está dando aquí un mandamiento, ¿cierto? Un mandamiento nuevo os doy, que nos amemos unos a otros. Aquí le estaba diciendo el Señor que el Señor se iba, que el Señor nos iba a dejar, o iba a dejar en ese momento a estos discípulos, pero que ellos no sabían a dónde iba a ir, ¿cierto? Pero que prácticamente a donde Él iba, ellos no iban a ir, pero que les daba un mandamiento, que se amaran unos a otros, que respondieran unos por otros. Inclusive en la ley de Moisés o en la ley que estaba establecida para el pueblo judío, habían muchas normas, muchas leyes, digamos así, normas, que tenían que cuidar de su hermano, que tenían que cuidar de sus parientes más cercanos. Y allí, por eso vemos ese libro de Ruth y muchos otros libros que nos hablan de que siempre el Señor a través de las leyes protegía a su pueblo, protegía a los suyos, y que sus familiares mismos tenían que responder por aquellos que estaban mal. Acordémonos que también allí cuando el rey David manda a traer a Mefiboset, lo manda a traer que había quedado de la familia de Saúl, de la familia de su parcero más querido, su hombre más querido con la que pasó sus días el rey David, que fue Jonatán. Toda su familia y toda su descendencia murió, toda su descendencia fue destruida, pero que el rey David siempre estuvo pendiente, porque se lo juró a Jonatán, de que estaría pendiente de su familia. Y uno de esos de la descendencia de Jonatán era Mefiboset, y él fue y lo trajo, y aunque era lisiado de sus piernas, lo trajo a comer en su mesa. Entonces, esta era una ley judía que tenía que cuidar de su hermano, y por eso es este tema de ¿soy acaso guarda de mi hermano? Entonces tenemos que guardarnos unos a otros, tenemos que aún, porque sabemos, y aquellos que ya conocemos el Evangelio, que ya conocemos de Dios, que somos hijos de Dios, que somos hombres, que nos congregamos de pronto semanalmente y que estamos recibiendo palabra continua, que estamos siendo llenos del Espíritu Santo, que el amor de Dios mora en nosotros, pues ese amor tiene que también verse reflejado en aquellos que de pronto no creen. Porque usted puede, yo he visto muchas fundaciones y muchas personas que tienen mucho dinero y ayudan a mucha gente, y eso está bien, no está mal. Pero que estas personas o estas gentes, sí se les da, digamos, el alimento físico y se les da de pronto, se les ayuda con lo físico, lo material, pero que aquella persona cuando muere, ¿a dónde va a ir esta persona? Va a ir a un juicio eterno. Porque si no creyó en Jesús, si no quiso conocer a Jesús, o si no se le predicó de Jesús, pues entonces nadie vio por esta persona, nadie quiso llevarle el mensaje. Una cosa es que uno lleve el mensaje de salvación y que esta persona la rechace, eso es una cosa. Y otra cosa es no preocuparse por esta persona, no me importa. A mí lo que me importa es que yo soy salvo. Lo que me importa es que si ahorita viene el rapto, yo me voy en el rapto de la iglesia, ¿cierto? Pero que aquellos familiares, amigos, vecinos, compañeros que no conocen del Señor, que no conocen del Evangelio. Entonces, allí es donde también tenemos que preocuparnos, no solamente por la parte física, material, sino por la parte espiritual. Porque sabemos que estas personas, donde lleguen a morir sin recibir a Cristo, pues van a ir a una condenación eterna. Entonces, somos guarda de nuestro hermano. Entonces, voy a ir allí a Juan 15, el mismo Juan 15, versículos 12, ese es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, bueno, y ahí en el 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo dé. Entonces, bueno, aquí me alargué o me pasé el versículo porque era nomás hasta el 15, pero aquí nos está diciendo que hay una amistad verdadera, hay un verdadero amor, porque el Señor siempre nos manda que nos amemos unos a otros. Dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, su vida por aquellos que lo necesitan, su vida por aquellos, y poner mi vida no es morir por esta persona, no, poner mi vida es parte de pronto colaborar, parte de mi trabajo, parte de pronto de mi sueldo, de lo que yo laboré, de lo que yo, como uno dice normalmente, ¿no? Me maté trabajando, pues parte de esto, compartirlo con otro que no tenga. Parte de mi vida, de que hay que colaborarle, de que hay que ayudarle a conseguir un trabajo, de pronto personas que no tienen un trabajo, personas que necesitan una ayuda económica, material, porque hay muchos enfermos también que no se pueden mover. Y si yo tengo los medios para ayudarle a esta persona para que se movilice, para ir a un médico, tantas situaciones que se presentan en este mundo, y a veces somos egoístas en esta parte. A veces decimos que se las arregle él. Yo también tuve mi vida y me tocó sufrir y me tocó ganármela sudando. Ese es el pensamiento de hoy en día. Entonces, que se la rebusque así como me tocó rebuscármela a mí. Entonces, el Señor no nos manda a hacer esto, el Señor nos manda a que seamos guarda de nuestro hermano, a que verdaderamente veamos por nuestro hermano, a que estemos pendientes de todo lo que el Señor quiere. Entonces, aquí voy a ir a otro versículo que está allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, dice así: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros, y también lo que hacéis, así como todos los hermanos que están por toda la Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado, al fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Bueno, aquí era una ley que había que tenemos que agradar a Dios, porque está la otra parte, ¿no? Uno puede ayudar a muchas personas, colaborarle, pero hay otras personas que quieren ser como parásitos, que quieren es buscar personas que siempre les den y les den y les den, y verdaderamente no hacen nada por su vida, verdaderamente no quieren trabajar, verdaderamente no quieren hacer las cosas. Pues el Señor manda que, bueno, uno procura ayudarles a esas personas, pero ya de que lo cojan por costumbre o que lo quieran coger ahí porque quieren tomar a alguien como como dice el dicho, que es lo que pide aquel que quiere estar prendido o sometido a otro, pidiendo y pidiendo, pues realmente el Señor no quiere eso. Dice que cada uno tengamos y trabajemos para nuestra propia necesidad. También nos dice allí en Gálatas 6 que cada uno debe llevar su propia carga. Sí, nosotros podemos ayudar a llevar la carga a otros, pero también ellos tienen que llevar su propia carga de su vida, de todo lo que hacen. Entonces, debemos estar dispuestos a ayudar a otro, pero tampoco sin llevarles o quitarles la parte que les toca, la carga que les toca a ellos. Entonces, lo importante es que nos amemos, que demostremos el amor de Dios y que estemos dispuestos a hacer las cosas para el Señor. Entonces, dice aquí en Gálatas 5:13, más atrásito, vamos a mirar lo que dice Gálatas 5:13, dice acá: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta
palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, Pablo dice que debemos construir, primero que todo, la paz. Estar en paz con todos los hombres, no deberle nada a nadie, ¿cierto? Que esa es la otra. De decir aquí, como dice este versículo, dice que a libertad fuimos llamados. Todos somos libres, el Señor nos dejó una libertad. Hay algunos que están atados espiritualmente, pero el Señor nos trajo libertad. Cuando esta persona conoce de Cristo, da pasos de obediencia, el Señor trae libertad a su vida, trae libertad de toda índole. Entonces dice que nosotros no fuimos, ¿cierto? No usemos esa libertad como para la carne, como para irnos al otro extremo. Entonces tenemos que ayudar a unos mientras que podamos y llevar la carga del que lo necesite. Entonces debemos contribuir a la paz y a estar en armonía unos con otros. Debemos servir unos a los otros, como dice aquí Gálatas, servirnos unos a los otros. El servicio a veces lo vemos como una cosa tediosa, como si fuera una humillación uno servirle a otro, pero acordémonos de que el Señor nos dio una lección muy grande, que fue cuando llamó a sus discípulos y los reunió y les dijo que les iba a lavar los pies, y ciñó, ¿cierto?, la toalla y empezó a lavarles. Eso era un acto de servicio que lo venía a hacer el Señor. Entonces, él mismo dijo, allí en ese versículo que leíamos, no, ¿cierto?, nosotros no buscamos a Cristo, Cristo nos buscó a nosotros. Entonces, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, debemos de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Debemos perdonarnos unos a otros. Porque a veces cuando vienen esas cargas, el no perdón, el rencor, ¿cierto?, el odio, la ira, la contienda, inclusive entre familia, entre misma familia, pues qué paz va a haber en esa casa, ¿cierto? O cómo vamos a mostrar amor y a mostrar ser guarda de nuestro hermano si realmente no lo hacemos con nuestra propia familia. Si no lo hacemos por nuestra familia, no lo vamos a hacer por nadie, ni por nada, ¿cierto? Entonces debemos también someternos unos por otros, dice en Efesios 5:21. Y acordemos de que en Efesios donde le habla es a un matrimonio, a una pareja. Le habla que tenemos que someternos así como Cristo, ¿cierto?, amó a la iglesia, como se sometió a la misma iglesia. Entonces aquí es donde tenemos que entender que el Señor nos muestra cada área, todas las áreas de nuestra vida, y nos muestra que debemos de realmente, así como esposos, someternos unos a otros, ayudarnos unos a otros, porque a veces aparentamos por fuera tener una buena familia, un buen hogar, pero dentro de las cuatro paredes es un infierno, es una guerra constante, y verdaderamente no queremos someternos, ni la esposa a su esposo, ni el esposo a la esposa. Entonces el Señor nos dice que debemos de someternos en el temor de Dios. Si le tenemos un temor, una reverencia a Dios, tenemos que hacerlo para agradarle a Él, siempre. Debemos exhortarnos unos a otros. A veces es necesario llamar la atención cuando vemos fallas en nuestro hermano, en nuestro familiar, en nuestro amigo. Dice un dicho que el buen amigo siempre habla con verdad, nunca con hipocresía. Y si yo llamo a un amigo, a un hermano, a un familiar y lo exhorto en cuanto a la manera que se está comportando, no es porque lo odie, es porque quiero que cambie su vida, es porque quiero que tenga una mejor salud espiritual, una mejor salud en relación con las personas que le rodean, porque a veces esas raíces de amargura que se guardan desde el pasado no los dejan realmente ir con los propósitos que tiene Dios para cada uno de nosotros, no los dejan demostrar el amor de Dios. Y así como decía, que nos amemos unos a otros. Entonces, eso es lo importante de entender todo esto. Debemos también considerarnos unos a otros. Entonces, cuando alguno cae en pecado, cuando alguno de pronto en determinado momento falló, dijo una mentira, tantas cosas que suceden hoy en día, entonces debemos considerarnos unos a otros. Dice Hebreos 10, voy a leer Hebreos 10, 24, 25, ya como último versículo, 10, 24, 25, dice aquí: y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor,
a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ese es un mandato que nos hace aquí el escritor de Hebreos, que nos dice que considerémonos unos a otros. Es de esa manera y por eso que nos debemos de congregar, porque cuando nos congregamos hay coinonía, hay amor, podemos estar pendientes de nuestro hermano, que de pronto nuestro hermano no vino a la iglesia, entonces llamarle una llamada: ¿qué pasó, hermano? ¿Está en problemas? ¿Está en situación difícil? ¿Qué pasó? ¿Está enfermo? Todo esto hay que hacerlo porque nos estamos preocupando por nuestro hermano, ¿cierto? Dice que no nos dejemos de congregar porque allí en la congregación es donde recibimos el amor de nuestros hermanos, es donde vemos realmente esa necesidad que hay de sentir, de tener ese amor de coinonía, de relación entre hermanos. Entonces, es importante considerarnos unos a otros. Y el otro punto es: debemos ser hospitalarios unos a otros. Entonces, cuando somos hospitalarios, vemos por aquel que necesita, que hoy no tiene dónde quedarse, pues démosle posada, ¿cierto? Que tal vez está enfermo y necesita que lo llevemos al hospital, y si tenemos los medios, pues lo llevamos al hospital, ¿cierto? Entonces, ser hospitalarios en cuanto a podernos preocupar por la vida de este hermano o la vida de esta persona que se encuentra en una situación difícil, que necesita de pronto para un transporte de bus. Uno puede colaborar con eso. Un transporte de bus que necesita ir a determinado lugar y no tiene los medios, pues lo hacemos. Entonces, pues a la luz de todos estos pasajes y todo lo que hemos hablado, lo importante es ver lo que quiere decir este mensaje, y lo que la palabra de Dios nos enseña es de que tenemos que preocuparnos los unos por los otros, de ser guarda de nuestros hermanos. Entonces tenemos que reexaminarnos, que mirar bien qué estamos haciendo para los demás. Y una de esas cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer es predicar el mensaje de salvación, para que muchos sean salvos, para que en el momento en que venga de pronto la muerte a esta persona, pues no la sorprenda, ¿no? Y que llegue a parar allí, a un lugar de tormento, a un lugar del infierno, porque nunca conoció, nunca se le predicó de Cristo. Entonces, ya para terminar, yo quiero dirigirme allí a la persona que está viendo este mensaje. Pues no sé qué situación esté viviendo usted, no sé de qué manera este mensaje haya tocado su vida, haya impregnado su vida. Pues yo sí le digo que Dios lo ama, aún en la situación que se encuentre, aún si usted ha vivido revolcándose en el pecado, ¿cierto? Aún si está metido en la prostitución, la drogadicción, si está metido de pronto en una cárcel, si mató a alguien o se ha abortado no sé cuántas veces, el Señor extiende hoy el amor, las manos hacia ti y te dice: ven a mí, yo los haré descansar, dice la palabra. Entonces el Señor quiere cambiar tu vida, el Señor quiere que empieces una nueva vida, como una nueva criatura. Pero para eso necesitas arrepentirte de tu pecado, entregarle tu vida a Cristo. Y esa es la invitación que te hago hoy. Simplemente es arrepintiéndose de tu pecado, dejando que Él venga y more en tu vida y empiece una vida nueva en ti. Entonces voy a hacer una oración, se llama la oración de fe, la oración de arrepentimiento. Y si tú la quieres repetir allí, no importa si estás de rodillas, acostado, no sé cómo estarás, de pronto estás enfermo y no puedes arrollarte, pues no importa, simplemente levanta tus manos al cielo y pídele perdón a Dios por lo que has hecho y dale gracias por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, porque esa es la manera que nos va a traer libertad, simplemente recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad que me das de acercarme a ti. Gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que he pecado, que he hecho lo malo delante de ti. Hoy reconozco que soy pecador, reconozco que te he rechazado muchas veces, pero hoy quiero venir a ti, hoy quiero que cambies mi vida, hoy me arrepiento de mi pecado, y te agradezco, quiero agradecer que tú pagaste un precio en la cruz del Calvario por mi vida. Hoy reconozco que tú eres Señor y Salvador. Hoy abro mi corazón a ti y te recibo como mi Señor personal, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, si usted hizo esta oración arrepintiéndose de su pecado, dejando que el Señor obre en su vida, pues le digo que usted hoy ha nacido de nuevo y hoy usted puede ser
ha sido un hijo de Dios y puede venir a Él arrepentido cada vez que sienta que está mal con Dios, que está mal con Él, que necesita de Él, pues simplemente arrodíllese y pídale sabiduría, pídale inteligencia emocional para que pueda hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Y ya para terminar, pues lo invito a que lea la palabra de Dios, lea el libro de Juan que se trata de amor, lea Proverbios, Salmos, lea cada uno de los libros, pero léalo pidiéndole sabiduría al Señor antes de todo, que su presencia, su Santo Espíritu sea el que lo guíe. Entonces ya para terminar, quiero orar por aquellas personas que se encuentran en necesidad, en dificultad, y por aquellos que tuvieron la osadía, la valentía de venir a Cristo, porque eso es para valientes. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este mensaje, Señor, que nos muestra, Señor, que debemos de guardar a nuestro hermano, de ayudarlo, de estar pendiente de él, de ser realmente esos hermanos amorosos, de esos familiares amorosos, de esos amigos amorosos, y que sabemos de que todo lo que hagamos por el prójimo, Señor, tú no lo recompensarás. Tú traerás paz espiritual, paz sentimental y paz física, Señor. Gracias te doy por cada persona que ha visto y ha querido, Señor, dar este paso de obediencia y arrepentirse de su pecado y venir a ti. Gracias te doy por ellos. Te pido que obres cada día en sus vidas. Y así como dice tu palabra, que tú cada día lo perfeccionarás hasta el día que tú vuelvas. Y aquellos hermanos, aquellas personas que se encuentran en dificultades, en necesidades, no sé cuál área de su vida está mal, pero te oro por ellos, Señor. Ayúdalos y te pedimos que obres a través de este mensaje en muchas personas. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.